Muy bien. Bueno, estamos grabando la clase de 8 de abril de 2020. ¿Sí? Esto después yo, a partir de ahora, en breve, vamos a pasarnos toda la comunicación. Ahora a la noche tengo una reunión también por Zoom con la gente de la Facu y vamos a pasar todo al campus virtual, así que vamos a comunicarnos por ahí para hacer todo más formal y demás. Pero todo lo que hicimos hasta ahora vale igual, ¿no? O sea, es, es simplemente una formalidad para que quede constancia que estamos avanzando. Entonces, yo voy a subir los mismos videos que les pasé a ustedes, que subí al Google Drive y demás, los voy a subir al campus virtual de la universidad y van a quedar ahí, ¿sí? No va a haber nada nuevo. Si hay algo nuevo, yo les voy a avisar. Así que, en principio, digamos, hasta ahora tienen todo, ¿sí? Si ven esta semana, en estos días que estoy subiendo videos, son los mismos, a no ser que yo les avise que hay algo nuevo. Bien, entonces, eso por un lado. Los ejercicios que me enviaron del trabajo práctico número 1 están bastante bien. No los terminé de ver todos, pero el viernes les voy a hacer una devolución. Ok. El viernes les voy a hacer una devolución. Lo que sí tengan en cuenta, o sea, digamos, suma a la nota total, a la nota conceptual, pero después vamos a tener un examen, calculo, cerca de abril, de fin de abril, ¿no? Vamos a tener un examen. ¿Qué va a ser online? Veremos, ¿sí? Calculo que sí. Yo ahora les pasé una guía, que es la guía que dice aplicaciones económicas, ¿no? De función lineal, función cuadrática, función exponencial y logarítmica, ¿sí? Hoy vamos a ver bien las aplicaciones de función cuadrática, función lineal a temas económicos, de modelo de oferta y demanda y de capitalización con interés simple, que sería un tema de matemática financiera. Después, calculo la clase que viene, si están de acuerdo, el viernes, yo voy a explicar la segunda parte de esta guía de ejercicios que les mandé, que es interés compuesto, que sería la parte de función exponencial. Entonces, díganme si no se ve, me avisan, ¿sí? Pero en principio, esta guía de aplicaciones económicas. Hola. ¿Y se apagó? ¿Quién me habló? La guía de aplicaciones económicas tiene 3 puntos, ¿sí? Modelo de oferta y demanda, que vamos a ver ahora. En donde aplicás función lineal y cuadrática para resolución de modelos de estos. ¿Sí? Modelo de oferta y demanda, función lineal y cuadrática. Ahí es donde resolvemos los problemitas de famosos de oferta y demanda, ¿sí? Que los vamos a hacer ahora. Donde pones en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas, va a ir el precio del bien que estemos estudiando, y en el eje de las abscisas vas a poner las cantidades, ¿sí? Y vas a tener una curva que haga algo así, que va a tener pendiente negativo y va a ser la demanda, y vas a tener una curva que va a ser algo así, que va a tener pendiente positiva y va a ser la oferta. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. En segundo lugar, otra de las cosas que vamos a ver es capitalización con interés simple. Esto es una aplicación de función lineal
a la matemática financiera. ¿Sí? Algo que podemos encontrarnos en la vida diaria cuando, no sé, hacemos un plazo fijo, ¿sí? En el banco. Bueno, les voy a enseñar a resolver esto a mano y en Excel, ¿sí? Y la guía de trabajos prácticos, si quieren, la pueden resolver de las dos maneras, sí o sí a mano, y si quieren hacerla en Excel, creo que les va a venir bien y yo les voy a enseñar cómo se hace. Y el tercer punto de esta guía de aplicaciones económicas es capitalización con interés compuesto. Y acá vamos a ver aplicación de la función exponencial y su inversa, ¿sí? Que es la logarítmica. O sea, veníamos con dos tipos de funciones. Ustedes en Matemática 1 hicieron todo lineal. Ahora, la semana pasada, le sumamos función cuadrática, que resolvieron ustedes el TP, ya saben graficar esas dos. Vamos a hacer aplicaciones de esas y además vamos a pasar a presentar un problema de tipo económico, de capitalización de interés con interés compuesto se llama, ¿sí? Que lo van a ver en matemática financiera, si lo hacen el cuatrimestre que viene, quizás sea yo su profesor, digamos, pero bueno, esto es lo que se está dando como primer tema en matemática financiera, pero no es nada, digamos, del otro mundo y sirve, presentar un problema de estos, sirve para introducir desde la economía y de la administración estos dos tipos de funciones, exponencial y su inversa, la logarítmica. ¿Sí? Es decir, una función f de x, ahora esto lo voy a explicar, que va a tener algo que se va a llamar base, a, y en el exponente vas a tener la variable. Es decir, la característica de la función exponencial es que vos tenés un número, supongan que 2 elevado a la x, ¿sí? Siempre va a ser un algo elevado acá. O sea, hasta ahora nosotros teníamos, en una función lineal, por ejemplo, teníamos m por x más b. Y la variable está acá abajo. O sea, no está en un exponente. ¿Sí? Ahora en el exponente está la variable. ¿Sí? Va a estar cuando charlemos este tema de interés compuesto. Entonces, digamos, ahí vamos a pasar a ver, con este tema económico en particular, vamos a estudiar función exponencial y su inversa, o sea, si f de x es esto, f a la menos 1, o sea, la inversa, ¿sí? La opuesta de esta, el espejo de esto, va a ser el logaritmo. ¿Sí? Van a entender por qué por qué es necesario estudiar esto y van a entender, dentro de unas clases, van a entender bien este tema, pero, ¿sí? Les voy adelantando de lo que se trata esta guía que estamos comenzando ahora. Con esta función exponencial se puede estudiar, por ejemplo, lo que yo el otro día les decía sobre el momento que estamos atravesando ahora con la cuarentena, que es el tema este del coronavirus. ¿Por qué nos exigen que nos quedemos en casa y no interactuemos con gente? Bueno, para hacer este A, este coeficiente de la función exponencial, lo más chiquito posible. Lo vamos a entender, calculo, el viernes. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que hay muchos fenómenos que se pueden modelizar, muchos fenómenos de la realidad que se pueden modelizar con algo así. También con algo así, como veníamos viendo, lineal y cuadrático. Pero bueno, esto va a ser ahora en breve, ¿sí? Así que, o sea, va a haber que estudiar, pero vamos a ir despacio, ¿sí? Va a haber que estudiar, pero vamos a ir despacio. Entonces, estos son los temas que vamos a estudiar ahora en esta clase. Voy a empezar a resolver los ejercicios de modelo de oferta y demanda para que ustedes vean de qué se trata.
Entonces, paso a leer el ejercicio. Hola, hay gente nueva. Perfecto. El ejercicio estaba acá. Muy bien. Fíjense, resuelva los siguientes ejercicios de modelo de oferta y demanda y responda a las preguntas que se le realizan. Te va a dar, en los tres ejercicios que les armé, les va a dar dos funciones. ¿Sí? Una va a ser la función de oferta y otra va a ser la función de demanda. El primer punto, fíjense acá abajo, les dice, determinen cada uno de los ejercicios anteriores cuál es la curva que representa a la oferta del mercado y cuál es la demanda. ¿Sí? Ese es el primer punto. Bien. Entonces, ¿qué me voy a tener que fijar yo? ¿Qué me voy a tener que fijar yo? Bueno, yo les había hecho un grafiquito acá. Siempre, para modelo de oferta y demanda, en el eje de la Y ponen el precio, ¿sí? Una P de precio. Y acá en el eje de las abscisas ponen la cantidad y se denota con Q, ¿sí? Son las dos variables que tienen. En lugar de tener Y, tienen una P. Y en lugar de tener X, tienen una Q. ¿Sí? Simple, le cambiamos el nombre, no importa. Esto lo van a ver en otras materias más adelante. Más adelante en la carrera, seguramente en microeconomía y demás. Pero ustedes lo que tienen que internalizar ahora, de entrada, es lo siguiente. La que tiene habitualmente, casi en el 99% de los casos, pendiente negativa, es la demanda. Y la que tiene pendiente positiva es la oferta. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Acuérdense, esto es aplicación de función lineal y cuadrática. Acuérdense lo siguiente. Ustedes hasta ahora vienen graficando funciones lineales, ¿sí? Que pueden ser con pendiente negativa, ¿sí? Con pendiente negativa, puede tener pendiente positiva o podría tener pendiente nula, ¿sí? O infinita, era vertical. ¿Sí? Eran todos los casos que habían visto con el TPU. Bien, entonces acuérdense, esto de acá tiene pendiente negativa, m menor a 0, este de acá tiene un m mayor a 0, este tiene un m igual a 0, ¿sí? Y había otro más que era así. Y esto tenía un m infinito. ¿Pero qué tenían todas de igual? Bueno, eran todas rectas, ¿sí? Eran todas rectas. Bueno, acá en el modelo oferta y demanda te vas a encontrar con que algunas son rectas, ¿sí? Y otras son cuadráticas. Y vas a aprender a resolver un sistema en donde en vez de tener, como en matemática 1, tenías dos funciones lineales, bueno, ahora vas a tener una función lineal y otra cuadrática, o dos cuadráticas, por ejemplo, y eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia con respecto a lo que viene en matemática 1. Entonces, ustedes ya saben que cuando la función lineal tiene pendiente negativa, o sea, el m es menor a 0, va así. ¿Sí? Bien. Y cuando tiene el m mayor a 0, va así. ¿Sí? Entonces, ustedes en los modelos de oferta y demanda se van a encontrar con cosas que van a ser con pendiente negativa y otras que van a tener pendiente positiva. La que tiene pendiente positiva, habíamos dicho, es la oferta, y la que tiene pendiente negativa es la demanda. ¿Por qué? Y bueno, porque en la demanda, cuando el precio sube, para la demanda, si sube el precio, entonces la cantidad que compra la gente disminuye. Y la relación entre las dos es negativa. ¿Sí? O sea que cuando yo encuentre en un modelo de oferta y demanda algo que tiene pendiente negativa, inmediatamente sé que esa es la curva de demanda. Y esa es la primera pregunta que me están haciendo en estos ejercicios. Porque fíjense el ejercicio A, me dice, ahora después lo vamos a resolver, pero dice P, acá, P igual a 20 menos 2 por Q. ¿Cuál es la
pendiente de esa recta. Vamos. Decreciente sería. Es decreciente. ¿Y cuánto vale? Menos 2. Menos 2. Si alguien no lo entiende eso, me dice. Sí, me dice, pero en principio es lo que dice Lautaro. ¿Sí? Esa pendiente dice P igual a 20 menos 2 por Q. Entonces, habíamos dicho, la P sería como la Y y la Q sería como la X. ¿Sí? Acá tendría una Y y acá tendría una X. Ustedes saben que el numerito que acompaña a la X es la pendiente. O sea, el numerito que acá acompaña a la Q es la pendiente. Entonces, la pendiente negativa, yo ya sé que esa recta, eso es una recta, ¿sí? Esto de acá, el 20 menos 2 por Q, es una recta y tiene pendiente negativa. Entonces, yo ya sé que esa va a ser la demanda. ¿Sí? Ese para el ejercicio A. Yo ya sé que esa va a ser la demanda, que tiene pendiente negativa. Y la otra es una parábola. La otra es una parábola. ¿Por qué? Porque es Q al cuadrado, P igual a Q al cuadrado más 3 por Q más 1/2. Entonces, ¿qué tengo? Y tengo la Q, que sería como la X, acá la tengo al cuadrado. Listo. Es una cuadrática, es una parábola. ¿Y cómo tiene las patas? ¿Para arriba o para abajo? Sería convexo. Sería convexa, porque el numerito que acompaña a la variable a su mayor exponente, Es acuérdense, positivo. es positivo. Entonces sonríe. Entonces yo ya sé que esta va a ser la oferta del ejercicio A. ¿Sí? Del ejercicio A. Entonces yo ya sé que ahí tengo dos funciones, ahora la vamos a resolver. Tengo dos funciones, una que va para abajo, otra que va para arriba. Una tiene pendiente positivo, la otra tiene pendiente negativa. En la oferta, piénsenlo, medítenlo y grábenselo en la memoria, porque tienen que salir de la facultad entendiendo esto, si no lo entienden. Para algunos les resulta muy trivial, para otros para les cuesta un poco más, pero para la oferta, si el precio sube, los productores ofrecen más o ofrecen menos cantidad en el mercado, cuando le pagan un precio superior. Bueno, si nadie me responde, les digo... Ofrecen más. Ofrecen más. Ofrecen más, obvio. Si me pagan más plata que ayer, bueno, entonces hoy voy a llevar una cantidad superior a la que llevaba ayer. Entonces, si el precio sube, la cantidad ofrecida, la cantidad ofrecida sube. Por lo tanto, la relación entre precio y cantidad ofrecida es positiva. Entonces, la función de oferta va a tener pendiente positivo. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, ¿tiene pendiente negativa la demanda? ¿Tiene pendiente negativa la oferta? ¿Y con qué me va a aparecer? ¿Siempre me va a aparecer la demanda con una recta? No, me puede aparecer con una parábola. ¿Sí? El tema es que sea una parábola en donde la pendiente, ¿sí? El tramo que yo estoy analizando de la parábola tenga pendiente negativa, entonces va a ser la demanda. Y bueno, si tiene el tramo que yo estoy analizando, ahora lo vamos a ver, tiene pendiente positiva, bueno, entonces será la oferta. La cuestión es que para cualquiera de las dos, o sea oferta o demanda, podemos encontrarnos una función lineal o una cuadrática, ¿sí? Y ustedes tienen que aprender a encontrar dónde se cruzan. Siempre el tema es dónde se cruzan. Fíjense que en Matemática 1 era el mismo problema, es decir, yo tenía que encontrar la solución a un sistema de ecuaciones. Eran todas lineales, en ese caso, Matemática 1. Ahora tenés que son cuadráticas.
también. Listo, tengo que encontrar dónde se cruzan. Bien. Preguntas, dudas. Alguien tiene un micrófono abierto y como que hay ruido. Traten de poner el mute y entonces así no se escucha, así no se graba. Bien. Bueno, hasta ahora veo que todos vienen entendiendo, cuando me hacen preguntas, así que, digamos, si va quedando más o menos claro, voy a pasar a resolver este ejercicio. Voy a borrar acá, para tener más lugar, ¿sí? Esto, acuérdense que está siendo grabado y que lo voy a subir, ¿sí? A YouTube. Entonces, van a poder verlo ahí. También, en el caso que hayan entrado tarde o que quieran refrescar lo que vimos. ¿Sí? Entonces, voy a resolver el ejercicio A de modelo de oferta y demanda de la guía. ¿Sí? Va a ser 1A. La primera ecuación es 20 menos 2 por Q. Y la segunda ecuación era Q al cuadrado más 3 por Q era, no me acuerdo. Más 3 por Q más 1 medio. Es ese que está en la pantalla, que están viendo acá en la pantalla. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, tengo que encontrar el lugar donde se cortan. ¿Y cómo hago yo para encontrar el lugar donde se cortan? Y bueno, primero estaría bueno poder graficarlas. ¿Ustedes saben graficar esto? Sí, saben graficar las dos cosas. Pero fíjense lo que yo voy a hacer. Les voy a enseñar a hacer lo siguiente, que creo que les va a resultar bastante cómodo. Hacerlo con... Ana Calderón. Ah, pero Ana ya está acá, ¿no? Ana Calderón creo que pudo entrar. A ver si está. Bueno, no puedo entrar. Ana, Ana Vega, ¿me escuchás? ¿Sí o no? Porque me dice que no me puede escuchar ahora. Bueno. Respondeme por acá. Voy a ir a GeoGebra, ¿sí? Abro en GeoGebra. Yo acá tengo uno resuelto. Voy a salir de acá. Voy a hacer uno nuevo. Ustedes ya algunos saben más o menos cómo se resuelve, pero fíjense lo que voy a hacer. Voy a graficar estas dos cosas acá, en GeoGebra, ¿sí? Entonces voy a hacer como que la P sea una Y, ¿sí? Y que la Q sea una X. Entonces, digamos, voy a poner Y igual a 20 menos 2 por X, ¿sí? Y bueno, ahí tengo la primera recta, ¿sí? Que es lo que ustedes venían haciendo en el trabajo práctico número 1. Bueno, ahora voy a graficar la otra, ¿sí? Voy a hacer Y, la P la cambio por una Y, igual a X al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, es Q al cuadrado, más 3 por X, más 1 medio. ¿Y qué hizo esto? Y bueno, me resolvió el sistema, básicamente, pero gráficamente, ¿sí? Y acá tengo la solución. O sea, acá, fíjense una cosa, lo que nosotros habíamos deducido, ¿sí? Es que la recta era la función de demanda, que tiene pendiente negativa, que es la que vemos acá, y la oferta tiene pendiente positiva. ¿Y qué hay que encontrar? Y bueno, ¿dónde se cruzan? Fíjense una cosa, vengo acá, donde está el A, vengo acá a intersección, me paro acá, y me dice que
esas dos rectas se cruzan en 2,57 de X, que sería Q, y 14,85 de P, que sería Y. ¿Sí? O sea, ahí está la solución. Ahora la tengo que encontrar yo a mano. ¿Sí? El programa lo hizo. Ahora, ustedes en un examen donde les preguntan y qué sé yo, bueno, pueden hacer la cuenta, que vendría bien saber hacerla, o pueden entrar a GeoGebra, porque si lo hacemos online, el examen, bueno, entran a GeoGebra y dibujan y sacan, ¿no? Y por ahí si tienen solamente que indicar la opción del resultado, nada, se ahorran de hacer las cuentas. Pero pueden ser que las preguntas sean otras, digo, ¿no? No va a ser nada complicado, nada que no hayamos visto, ¿sí? Lo que les digo es aprendan a hacer las cuentas. ¿Qué cuenta hay que hacer? Bueno, hay que hacer que esas dos, que estas dos cosas que están acá, ¿sí? Una es una recta y la otra es una parábola con pendiente positiva, ¿sí? Ujú. Una cosa así, hay que encontrar el punto en donde se cortan. Y bueno, ¿cómo haces? Y bueno, un modo que nosotros habíamos encontrado, en Matemática 1 ¿Se era puede hacer con igualación? la igualación. Perfecto. O sea, esta de acá tiene que ser igual a esta de acá. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo planteo. 20 menos 2 por Q es igual a Q al cuadrado más 3 por Q más 1/2. ¿Sí? Le voy a poner números a las ecuaciones. Esta ecuación, 20 menos 2 por Q, va a ser la ecuación 1 y la parábola va a ser la ecuación 2. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, esto sale de igualar 1 igualados, para que no se pierdan. ¿Sí? Esto sale de igualar estas dos cosas. Y bueno, ¿y acá qué tengo que hacer? Y tengo que encontrar cuánto vale Q para que estas dos cosas sean iguales. Es decir, acá tengo P, acá tengo Q. Bueno, ¿cuál es este valor de Q? ¿Sí? Que corresponde a ese punto donde se corta. Es decir, ¿cuánto vale esto acá? ¿Sí? Sobre este eje. ¿Sí? La coordenada X del punto A. ¿Cuánto es? 2,57. ¿Sí? Ya me lo dice el programa. Pero yo voy a hacer la cuenta. Entonces, directamente, ¿qué hago? Fíjense, lo que tiene Q al cuadrado, ¿sí? Lo junto con lo que tiene Q al cuadrado. Y lo que tiene Q a la 1, lo junto con lo que tiene Q a la 1. Y lo que es un número, lo junto con lo que es un número. Q al cuadrado va a quedar solo. ¿Sí? Q al cuadrado. Después, este de acá, menos 2 por Q, lo voy a pasar sumando para el otro lado, porque está con menos acá. Entonces lo voy a pasar sumando para allá, 2 por Q, más 3 por Q, lo pongo, que es el que tengo acá, más un medio que tenía, y este 20 de acá lo paso restando para el otro lado. ¿Y esto a cuánto queda igual? A 0. ¿Por qué? Y bueno, porque pasé todo esto, lo pasé para allá. ¿Sí? Todo esto lo pasé para allá. Este, menos 2 por Q, lo pasé sumando, pasa sumando acá, y este 20, esto sumando, lo pasé restando acá. Entonces de este lado me quedó un 0. Y de este lado me quedó todo. ¿Sí? Entonces, 2Q más 3Q, o sea, 2 peras más 3 peras, 5 peras. Q al cuadrado más 5 por Q, y después va a ser menos 20 más un medio. ¿Sí? Hagan la cuenta con la calculadora, pero esto le va a quedar menos 19,5. ¿Sí? Menos 19,5. Es decir, esto tiene que ser 19,5. ¿Bien? Ok.
19,5. Perfecto. Si quieren expresarlo como fracciones o como decimales, es lo mismo. Y bueno, y ahora, ¿cuáles son los valores de U que hacen que esto de acá, todo esto de acá, sea igual a 0? ¿Qué tengo que hacer? La cuadrática. Muy bien. Tiene que resolver la cuadrática, excelente. La resolvente. La resolvente. ¿Y qué hago? Y bueno, digo Q1, pongo Q2, lo pongo así yo, ¿sí? ¿De dónde va a salir? De hacer menos B, ¿el B cuánto vale? 5, ¿sí? Fíjense, lo voy a poner acá para que nadie se pierda. ¿Sí? Esto de acá, el A vale 1. ¿Sí? Acuérdense, el A de la cuadrática, ¿sí? El A de la cuadrática acá hay un 1. 1 por cuál cuadrado. El B de la cuadrática, que es lo que hicieron ustedes en el TP, ¿sí? Que yo les hacía, vieron que yo les hacía discriminar cuáles eran los coeficientes de la función. Bueno, lo hacía más que nada porque ustedes se ordenen con esto. El B es 5. Y el C es menos 19,5. ¿Sí? Menos 19,5. Bien. Ok, perfecto. Entonces, menos B, menos 5, más menos, raíz de B al cuadrado, 5 por 5, 25, y lo pongo acá, así que hay un 5 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por 1, que es A, por A, por C, por 19,5. Bien. Dividido 2 por A, 2 por 1. Y bueno, de acá les van a salir dos valores. ¿Y cuáles son esos dos valores? Acá hay gente que me está pidiendo entrar. Adelante. ¿Cuáles son estos dos valores? Y bueno, uno es este punto A. Porque acuérdense que la resolvente les va a dar dos valores de Q. ¿Sí? Dos valores de Q. Les va a dar un valor de Q, que ¿de dónde va a salir? Bueno, va a ser menos 5 más todo esto, más la raíz, dividido 2 por 1. ¿Sí? Va a ser menos 5 más lo que está en la raíz, dividido 2. Y el Q sub 2 le va a salir de hacer menos 5 menos todo lo que está en la raíz, dividido 2. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Y dónde lo veo yo eso en el dibujito? Y lo veo acá. Fíjense, que acá también se cruza la recta con la parábola. Ahí se cruzaron. Y acá también se cruzaron. Pero este punto de acá no me interesa a mí. ¿Por qué no me interesa? Y porque tiene cantidades negativas. Y yo estoy analizando un problema de oferta y demanda. Entonces yo lo que necesito, ¿sí? Yo lo que necesito son los valores de precio y cantidad positivos. Los de, si en algún momento un punto tiene, ya sea el precio o la cantidad negativo, en este caso da la cantidad en el punto B, en el punto D da la cantidad negativa, bueno, yo ese no lo analizo. ¿Por qué no lo analizo? Y porque no hay cantidades negativas. Entonces, bueno, básicamente acá me va a dar dos valores, ¿sí? Me va a dar dos valores. Uno va a ser el X, o sea, el Q del punto A, es 2,57, ¿eh? Hagan las cuentas ustedes. Fíjense, ¿sí? Con cuál de los dos sale, si con este que al 5 le resta la raíz, o al menos 5 le suma la raíz, fíjense. Pero uno de los valores de Q sub 1, ¿sí? Va a ser 2,57. Y el otro, Q sub 2, va a ser igual a menos 7,57. Este de acá no me sirve. Y su correspondiente P tampoco. ¿Sí?
y su correspondiente P tampoco. ¿Ok? Más gente. Bueno, entonces, yo encontré un valor de X. Una de los dos valores de Q, ¿sí? De X, Q, que hacen que esta de acá sea igual a 0. ¿Sí? 2,57. Hagan la cuenta, ustedes esta cuenta resuélvanla, ¿sí? Y fíjense que coincida con lo que dice GeoGebra. Pero lo bueno es que GeoGebra, si yo lo uso usar, a mí ya me da las soluciones, y yo lo único que tengo que hacer es los cálculos, como para que me diga más acabada de qué es lo que está pasando, pero básicamente yo lo que necesito es, ¿sí?, ubicarme donde estoy en el espacio, ¿sí?, donde estoy, y resolver. O sea, yo ya sé que después resolviendo esto me tiene que dar los valores que me está indicando acá. Acuérdense, van acá, arriba, cuando se cruzan esas dos líneas, eligen intersección, ¿sí? Y se vienen hasta donde se cruzan, le dan clic con el botón izquierdo del mouse, y directamente el programa entiende que vos estás pidiéndole que te dé las coordenadas de ese punto. Bien, genial. ¿Preguntas? Bueno, venimos más o menos, bien, entiendo, ¿se entiende? Ahora, fíjense, ¿qué tengo que hacer yo con este Q? Con este Q, sub 1 con el que me quedé, con el positivo. Vamos. Porque hay que averiguar el otro. Hay que averiguar el P, muy bien. Hay que averiguar el P. O sea, fíjense lo que acá me plantea. ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Lorena. Bueno, Lorena acá lo que plantea, y está muy bien, me dice, che, bueno, mirá, vos acá encontraste el X de este punto A, ¿sí? Que es 2,57, ¿ok? ¿Cuánto es este valor, el valor P o Y de ese punto A? Y bueno, acá me dice que es 14,85, fíjense, ¿sí? Me lo marca acá. 2,57, 14,85. ¿Y de dónde saco yo eso? Y bueno, puedo ir con este 2,57 a cualquiera de las dos, a 1 o a 2, ¿sí? Voy a hacer el 1, ¿sí? Voy a 1 con este Q sub 1. Pero se reemplaza. Y lo reemplazo. ¿Sí? Con este Q sub 1 en 1. Y lo reemplazo. Entonces ahora, P igual a 20 menos 2,57 por 2. Y eso me tiene que dar 14,85. Listo. He resuelto el primer problema. Encontré el precio y la cantidad de equilibrio para el cual en este mercado se iguala la oferta y la demanda. ¿Sí? Habitualmente lo que uno hace es un precio de equilibrio, dado un modelo de oferta y demanda, encontrar un precio para el cual, ¿sí?, ese mercado se equilibra. Si ustedes escuchan a los economistas hablar el año pasado, por ejemplo, cuando estaba el tema de la crisis por el dólar, algunos economistas salían a decir que el tipo de cambio era un precio a 60, cuando se fue a 60, el tipo de cambio era de equilibrio. ¿Qué quería decir? Y bueno, que en el mercado de dólares, ese tipo de cambio, que era el precio del dólar en pesos, 60, equilibraba la oferta y la demanda. Que no era cierto, pero bueno, es una presunción, ¿no? Basada en que, bueno, en estas ideas, digamos, de que la realidad se comporta así. Bien, fíjense, ¿qué más pregunta el ejercicio? ¿Qué pregunta el ejercicio? ¿Cómo hago yo para ir? Tengo que sacar esto. Ahí está. Fíjense, el ejercicio pregunta, dice, luego determina el precio de equilibrio de mercado, grafique a mano y con GeoGebra. Listo, eso ya lo hicimos, ¿sí? O sea, definimos cuál es de estas dos
¿Cuáles de estas dos? ¿Cuál es la demanda y cuál es la oferta? Dijimos que esta, la 1, es la demanda y que esta es la oferta. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las graficamos, ¿sí? Una tenía pendiente positiva en el eje de... en el cuadrante número 1. Acuérdense, este es el cuadrante número 1. Fíjense que la parábola en el cuadrante número 2, principalmente, y parte en el 3, tiene pendiente negativa. Pero ahí estoy hablando de precios y o cantidades negativos. Entonces a mí lo que me interesa es esta parte de la parábola, cuando arranca ya desde acá, cuando empieza a entrar en los números positivos. Listo, entonces esta, la parábola, es la oferta. ¿Sí? Esta es la oferta, o sea, esta de acá. Esta, ¿sí? Para los que vieron medio perdido, es esta cosa que cierra. ¿Sí? Y esta de acá es la demanda con pendiente negativa. Listo. Ese es el primer punto. Segundo punto, lo acabamos de resolver. Graficamos y encontramos el precio de equilibrio de mercado y su respectiva cantidad. ¿Que cuánto era? Bueno, GeoGebra nos dice que la cantidad de equilibrio es 2,57, puede ser toneladas, kilos, lo que fuere, y el precio de equilibrio es 14,85. Y ahora me hace una pregunta bastante interesante, que sirve, digamos, para que uno puede llegar a ver para qué sirve este modelo oferta y demanda. Dice, establezca cuál sería la situación en el mercado si el gobierno decidiera establecer un precio máximo o mínimo según se indica en cada caso. Determine si en el mercado se genera una situación de exceso de demanda o una situación de exceso de oferta. Bueno, entonces voy al A y me fijo que cada uno, el A, el B y el C, tienen un cosito acá que dice, una frase, que dice, gobierno establece precio mínimo de 17 pesos. Bueno, fíjense lo que pasa. Yo voy a borrar acá. Voy a borrar. Voy a borrar. Voy a hacer eso mismo que tiene el GeoGebra. Porque esto, perdón, esto. El GeoGebra me dibujó una cosa así. Una cosa así, por favor. Acá me dijo que es 2,80, 2,57 y acá me dijo que es 14,85. ¿Sí? Lo tienen ahí el gráfico, más lindo que lo que le dibujo yo. La cuestión, ¿sí? Esta es la demanda, esta es la oferta. Ahora me dice, el gobierno pone un precio mínimo para el bien en este mercado, ¿sí? De 17 pesos. Ese precio mínimo de 17 pesos está por encima o por debajo del precio de equilibrio. Por encima. Está por encima. ¿Por qué? Porque el precio de equilibrio es 14,85 y me dice que el precio mínimo, vino el gobierno y dijo, precio mínimo, ¿sí? Penín, pongo acá, igual a 17 pesos. 17 pesos, trazo una recta así. ¿Sí? Y igual a 17 sería esto, acuérdense. ¿Sí? Como y igual a 17, en vez de y igual a 17, P igual a 17. ¿Qué me dice acá el gobierno? No, muchachos, este precio de equilibrio que ustedes le están pagando, que los consumidores le están pagando a los productores, está por debajo de lo que le permite a los productores cubrir el costo. Ejemplo, claro, concreto, agarren un diario, pongan la televisión en algunos canales, el mercado lácteo en Argentina. La oferta de leche de los productores y lo que le pagan las lácteas. ¿Qué dicen los productores? No nos alcanza para cubrir el costo, lo que nos paga por litro la industria, no nos alcanza para cubrir el costo de producción. Entonces, supongan que el gobierno quiere solucionar eso, le dice, no, muchachos, listo, precio mínimo que se le paga al productor por encima del precio de equilibrio. ¿Le están pagando 14,85? No va más. Se paga 17 pesos. Ajá. Bueno, 17 pesos. Y siempre el gobierno, el Estado, el regulador, el que entra, cuando pone un precio mínimo, porque puede poner un precio máximo, como los precios máximos, vieron que hay en los supermercados,
Bueno, pero te puedo poner un precio mínimo. ¿En qué casos? Como este que estoy comentando de la leche. Pero siempre que ponga un precio mínimo, va a estar por encima del precio de equilibrio, porque no te voy a poner un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio, porque no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Para qué le voy a poner un precio mínimo? Decir, che, como mínimo páguenle 12. Y no, ¿por qué le va a pagar? ¿Lo querés arruinar? Si el mercado les paga 14,85. No tiene sentido. O sea, si es precio mínimo, siempre por encima del precio de equilibrio. Si es precio máximo, siempre por debajo del precio de equilibrio. Cuando el gobierno regule. Ahora, ¿qué me pregunta el tercer punto del ejercicio 1A? Me dice, bueno, si el gobierno le pone un precio mínimo de 17, ¿qué se genera en el mercado? ¿Un exceso de demanda o un exceso de oferta? Y bueno, y ahí es donde yo tengo que razonar de la siguiente manera, y presten atención, y métanse en la cabeza, porque es algo que les va a servir, ¿sí? Les va a servir para entender lo que pasa habitualmente en los mercados de lo que sea de dólar, de productos lácteos. Si el precio que pone el gobierno está por encima del precio de equilibrio, para ese precio, la oferta se va a determinar donde, supongan ustedes que yo hago zoom acá, ¿no? Vamos a hacer zoom. Acá. ¿Sí? Y supongan ustedes que yo voy y digo, no, el precio, ahora va a estar acá en 17. ¿Sí? Va a estar acá en 17. Y vos estabas, el mercado había determinado que el precio de equilibrio era 14,85. ¿Sí? Estaba acá. Bueno, si lo pones en 17, la oferta a ese precio, ¿sí? La oferta a ese precio va a ser más grande que la demanda. No va a haber equilibrio. Es decir, a este precio yo trazo la recta y primero me encuentro con la demanda y me dice que la demanda a un precio de 17 compra esta cantidad. Y me dice que a un precio de 17 la oferta ofrece esta cantidad. Entonces no son iguales. Y bueno, sí, obvio que no son iguales porque no es un precio de equilibrio. El gobierno vino, regula y dice, no se puede pagar 14,85 porque los productores menos eficientes se van a la quiebra. Yo no los quiero mandar a la quiebra. En este mercado se pagan 17 pesos por litro de leche. Perfecto. Bueno, entonces la oferta ahora va a ser más grande que la demanda. Y entonces, cuando el gobierno pone un precio mínimo por encima del precio de equilibrio, en el mercado se va a generar un exceso de ¿qué? ¿De oferta o de demanda? ¿Qué es más grande? ¿De oferta? De oferta. Porque la oferta es más grande que la demanda a ese precio. No son iguales. Porque, digamos, vos trazás la recta, primero te encontrás la demanda y decís, fíjense que la cantidad demandada, obvio, el precio va a ser más alto, la cantidad demandada va a ser más baja. Acuérdense que cuando el precio sube, la gente te compra menos. Pero, como el precio es más alto que el precio de equilibrio, los oferentes pagan más, ofrecen más, porque les pagan más. Entonces, llevan más que la cantidad de equilibrio. ¿Ok? Bien. Y ahí Esa parte no entendí. ¿Cómo, perdón? Después de que dice que, por ejemplo, ¿cómo es? Como que la oferta disminuye, ¿no? Al ser más grande la demanda. Y después... ¿Dónde dice? ¿En la consigna o dije yo? No, ahí en el ejercicio. ¿Qué dice en el ejercicio? A ver. No, lo que está explicando ahí, lo último que dijo, no me quedó en claro. Lo que yo te digo es lo siguiente, Lorena, ¿no? Sí. Lorena. Lo que yo te digo es lo siguiente, Lorena. El precio de equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Que es 14,85. Sí. Es el precio en donde la cantidad ofrecida es 2,57 y la cantidad demandada es 2,57. O sea, a ese precio, sí, las dos son iguales, porque es de equilibrio. O sea,
Los productores llevan 2,57 toneladas y reciben 14,85, y los consumidores compran 2,57 toneladas y pagan 14,85. Ahora, viene el gobierno y les dice, no pueden pagar este precio, porque es muy poco para algunos productores y se van a la quiebra. Se paga como mínimo 17 pesos, ¿sí? 17 pesos. Los oferentes, los productores, ¿cuánto van a llevar al mercado por 17 pesos? ¿Cuánto van a ofrecer entre todos? Y te fijás, a la altura de 17, ¿cuál es la cantidad que le corresponde sobre la curva de oferta? Porque la parábola es la de oferta. Ah, yo me confundí. Ahora sí. No, ¿sabe? Porque estoy tratando, porque se ve más o menos ahí. Sí. Estaba No, tratando de vos hacerlo acá en la preguntame. hoja para guiarme. Perfecto. Ahora sí, pues yo digo, ¿cómo puede ser? Si coincide antes, ¿por qué después marcaba el otro? No, me equivoqué, yo no me di cuenta, gracias. Ahora sí. Acá Dayana me decía, ok. Dayana me decía que se iba a acabar el tiempo, pero nos deben haber regalado más tiempo, porque no se terminó, así que entiendo que estamos todos. Bueno, ¿cómo hago yo para...? Entonces, hasta ahí, digamos, todos más o menos me entendieron. Díganme si no me entienden. Díganme o por voz o por el chat, ¿sí? Bien. Ahora, fíjense una cosa. Voy a hacer esto. Perdón. Este de acá. A 17, ¿sí? A 17, que está por acá, la cantidad ofrecida me la va a dar cuando yo reemplace en la función de oferta, que es la parábola, reemplace el número 17. O sea, voy a poner, ¿qué voy a hacer para encontrar la cantidad ofrecida cuando el gobierno regula? Y bueno, voy a poner acá 17 en esta, ¿no? De 2. Algo de la ecuación 2. 17 va a ser igual a Q al cuadrado más 3 por Q más 1/2. ¿Sí? Y bueno, nuevamente, ya no les pido el valor del exceso de demanda, ¿sí? Pero si ustedes quisieran saber cuánto es la cantidad ofrecida para el precio de 17, reemplazan acá en la función de oferta y le va a dar este valor de X. Este valor de X, ¿sí? Que es el que correspondería a un precio de 17, o sea, sería un número que estaría por acá, ¿sí? Que estaría por ahí. No lo hacemos. Lo que sí hacemos es saber que para un precio mínimo, siempre por encima del precio de equilibrio, el precio mínimo, va a existir un exceso de oferta, y para un precio máximo, siempre por debajo del precio de equilibrio, ¿sí? Y siempre establecido por un regulador, sea gobierno, lo que fuere, ¿sí? Para un precio máximo va a existir un exceso de demanda. ¿Por qué? Y porque para un precio más chico, más bajo que el precio de equilibrio, la cantidad demandada va a ser más grande que la cantidad ofrecida. ¿Sí? Ahora, fíjense que los ejercicios que hay, los otros dos, son iguales. Son iguales. Pero, la diferencia es que en este B, ¿sí? En el 1B, la recta tiene pendiente positiva y la parábola tiene pendiente negativa. O sea que esta recta va a ser la de oferta y esta parábola va a ser la de demanda. ¿Qué hago? Las identifico, las grafico en GeoGebra, las grafico a mano también si quiero, ¿sí? Esto después lo van a tener que entregar, supongan el viernes 17 más o menos, creo que es. Viernes 17, o si no, la otra semana, vemos cómo vienen, ¿sí? Pero toda esta guía yo se las voy a pedir resuelta.
todas, ¿sí? Completa, cuando veamos todos los temas. Entonces, ustedes resuelven esto como hicimos recién, el B lo hacen de la misma manera, ¿sí? Y a un precio máximo de 12, díganme qué hay, si un exceso de demanda o un exceso de oferta. Y si quieren calcularlo y decirme de cuánto es, ¿sí? Bienvenido sea también, ¿sí? Esto yo se los dejo para que ustedes vayan haciéndolo. El B, es lo mismo que era A, pero cambió una sola cosa. Te la hice al revés. O sea, la demanda ahora es la parábola, ¿sí? Y la línea recta es la oferta. ¿Sí? Y en la C, las dos son parábolas. Entonces, fíjense una cosa. Fíjense lo que voy a hacer, ¿sí? En el C, por ejemplo, en el C. Pero no tiene mayor complicación. La clase que viene vamos a resolver. Profe, no se ve. ¿Qué es lo No que está compartiendo. No está compartiendo con nosotros lo que está haciendo. Bueno, a ver. Acá. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí va. Gracias por avisarme, Diana, porque a veces yo no me doy cuenta, sí, gracias. Entonces, lo que yo les decía es, en el B, ¿sí? Cambió y la línea recta, fíjense, tiene pendiente positiva, más 1, 10 más 1 por Q, ¿sí? La pendiente es positiva. Con lo cual, la de oferta es esa, es la recta. Y esta de acá va a ser la demanda. Ahora, en el C, que era lo que yo les decía, ¿sí? Las dos son parábolas. Entonces, vamos acá y vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno nuevo. Esto sería, voy a resolver el C en GeoGebra. Y igual a 9Q al cuadrado más Q más 10. ¿Sí? Y igual a 9 por X al cuadrado más X más 10. Listo. Esa es la primera. ¿Sí? La dejo por allá arriba. Yo achico, le hago un zoom out, ¿sí? Y ahí lo tengo. La otra. Es menos 1/3 de Q al cuadrado menos 2 por Q más 30. ¿Sí? Menos 1/3 de X al cuadrado menos 2Q más 30. Entonces es Y igual a menos 1/3 menos 1/3 de X al cuadrado menos 2X más 30. Listo. Acabo de encontrar gráficamente la solución al ejercicio C. ¿Dónde está la intersección? ¿Dónde está el equilibrio de ese mercado? Bueno, está acá, en esa intersección. ¿Cuál es el valor de Q? 1,31. ¿Cuál es el valor de P? 26,8. ¿Sí? Ya me lo da el resultado. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Y bueno, analíticamente, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo que hice antes. Y me va a quedar lo mismo, me va a quedar una cuadrática, junto Q al cuadrado con Q al cuadrado, Q con Q, y constantes con constantes, como hicimos en el ejercicio A, y
entonces encuentran el valor de equilibrio. ¿Sí? Hacen la resolvente y fíjense que les va a dar 2 puntos, porque este también es otro punto de intersección, acá. Ese, pero ese no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Y porque las cantidades son negativas, menos 1,63. O sea que el valor de P correspondiente a este Q negativo no lo analizo. Sí voy a analizar el del punto A. Y voy a tratar de encontrar analíticamente este 26,8, después de haber encontrado este 1,31. Gráficamente lo hacen así, ¿no? Y, o sea, tendría que quedarle lo mismo, ¿sí? Ustedes ya saben graficar esto. Y lo que les pregunta es, bueno, si el gobierno establece un precio máximo de 24, ¿sí? Un precio máximo de 24. Fíjense. Si el gobierno establece un precio máximo de 24, el equilibrio, ¿dónde estaba? En 26,8. Sí. O sea que el equilibrio está acá en 26,8 y el precio máximo quedó en 24. ¿Qué va a haber? ¿Un exceso de demanda o un exceso de oferta? Un exceso de oferta. De demanda. No, de demanda. Bien. ¿Por qué? Porque el precio es más bajo que el precio de equilibrio. Sí. Entonces ahí va a haber gente que va a querer comprar más y oferentes que van a ofrecer menos. Entonces la oferta va a ser más chica y la demanda va a ser más grande. ¿Entienden? Entonces, cuando vos pones un precio máximo por debajo del precio de equilibrio, en los mercados generás un exceso de demanda. Es decir, va a faltar. Es decir, si hay un exceso de demanda, falta, no sobra, falta. O sea, la cuestión en economía se reduce siempre a si sobra o si falta, ¿sí? Ese es el gran dilema de toda la teoría económica desde el principio de los tiempos. Ahora, el tema es cuándo sobra y cuándo falta. Bueno, si vos haces cosas como estas, ¿sí? En un mercado que se supone que opera bajo ciertas condiciones de competencia perfecta y demás, que verán más adelante en la carrera, lo que ustedes tienen que entender es que si vos le pones un precio por debajo del precio de equilibrio, que en este caso es 26,8, que está acá, y le pones un precio máximo como estado, venís y decís, precio máximo, los fideos no se venden a más de tanto por kilo, listo, 24 pesos. ¿Qué vas a generar? Desabastecimiento. ¿Por qué? Y bueno, vas a generar un exceso de demanda. Ahora, la cuestión de si está bien o está mal, eso es otra discusión, ¿sí? Que puede ser momentos como este en los cuales está bien controlar precios, para mí, supongan, pero eso es otra discusión, yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí les quiero plantear es que, ¿por qué desde la economía se dice que cuando vos pones precios máximos por debajo del precio de equilibrio genera desabastecimiento? Bueno, porque el modelo acá te está mostrando es así, funciona de esta manera, bajo ciertos supuestos. Y en la realidad digamos, se verifica. Bueno, eso por hoy, ¿sí? No los voy a seguir apabullando porque me parece que alguna gente me va a odiar. Quiero que más o menos... ¿Entendieron más o menos de lo que se trata todo esto? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Ahora apabullo una pregunta, ¿sí? Yo no voy a explicar más nada. El interés simple lo voy a explicar el bien. Ok. Profe, yo sí entendí, pero quería saber si en el trabajo lo podemos entregar con el GeoGebra. Yo hice un control print del GeoGebra y voy recortando y voy analizando caso por caso. ¿O usted quiere que lo escribamos y lo No, hagamos en papel? el dibujito lo puedes hacer con GeoGebra. Los cálculos tenés que tener. Obvio, sí. ¿Sí? Está bien, está bien. O sea, digo, el GeoGebra, ¿qué hace? Y te da la respuesta. Básicamente, después sabés Claro. si los cálculos están bien o están mal. Entonces tenés una ventaja, digamos, ¿no? Sabés chequear, digamos, podés chequear si está bien lo que hiciste. Que de hecho pueden chequear Perfecto. ustedes mismos si hicieron bien el TP1 o no, digamos, ahora que más o menos ven cómo se hace, ¿no? Si ya sabían, mejor. Ok. Entonces, el GeoGebra te ayuda. Vos, a mí me parece bien que vos me entregues el dibujito en GeoGebra. Yo en esta segunda etapa no te voy a pedir que me muestres que sabes graficar. Se supone que sabes y tenés que saber. Entonces, en el segundo TP no te voy a pedir el dibujo a mano. Lo podés hacer en GeoGebra, pero el cálculo tiene que estar. ¿No? Y las respuestas a las preguntas también.
que son las que venimos haciendo. Ahora, la clase que viene, que haríamos el viernes, ¿sí? Que es Viernes Santo, digamos, pero calculo que nadie va a tener problema, porque tenemos que estar todos en casa. No hay problema. Vamos a ver capitalización con interés simple, y ustedes hagan estos ejercicios y díganme, che, no me salió, porque si no te salió, entonces yo te ayudo, lo resuelvo acá, antes de que vos tengas que entregarlo. Entonces no se dejen estar, son 3 ejercicios, saben cómo hacerlo con GeoGebra. Yo, la clase que viene voy a explicar capitalización con interés simple e interés compuesto. Capitalización con interés simple es más de función lineal, pero les voy a enseñar a resolverlo con Excel, ¿sí? Yo les recomiendo que, si pueden, vengan, porque les va a servir para más adelante aprender a resolver modelos muy básicos, no ahora, pero modelos financieros con Excel, algo que les va a ayudar, digamos, sobre todo si estudian lo que estudian. Y la clase que viene, si ustedes ven, tengo acá un tablero de ajedrez, ¿sí? Entonces, con este tablero de ajedrez, se los dejo para que piensen. Yo no sé si ustedes conocen la historia del mito del rey que recibió al que inventó el ajedrez en la antigua Persia. El de los granos, ¿no? Que le dijo que Claro. pedía solamente un granito por cada uno de los casilleros que se iban duplicando así. Ahí está, muy bien, excelente. No sé quién me habló, si fue Lorena o Diana. Diana, sí. Diana. Claro, Diana lo que me dice es lo siguiente. Vino un señor, antiguo rey de Persia, y le ofreció el juego de ajedrez, y bueno, parece que quedaron maravillados por el invento de este buen hombre, y la recompensa que le pedía el hombre al rey era lo que dice Diana. Por el primer casillero le pedía un grano de, no sé si de maíz, de trigo creo que era el mito, pero lo importante es un grano de trigo, supongan ustedes. Un grano por el primero, ¿sí? 2 granos por el segundo, ¿sí? 4 granos por el tercero, 8 granos por el cuarto, ¿sí? O sea, se van duplicando. El primero era 1, el segundo es 2, ¿sí? El doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, hasta llegar al 64. Ustedes estudian administración, ¿sí? Yo siempre les pregunto por qué estudian administración, no les pido que me respondan, lo que sí, que se hagan las preguntas de ustedes. Ustedes que estudian administración, si tuviesen que asesorar al rey ¿pagarían lo que les pide el señor que inventó el juego de ajedrez? No, es una locura. No. ¿Cuánto es? Es millones de granos. Millones. Millones. Hay que hacer la cuenta. Fíjense qué cuenta. Creo Fíjense que qué no cuenta es. hay que hacer. Por el primer casillero me dieron 2. Me pidieron 2. Por el segundo casillero me pidieron, perdón, por el primer casillero me pidieron 1. ¿sí? 1. Por el segundo casillero me pidieron 2. Por el tercer casillero me pidieron el doble del anterior, o sea 4. 4. Por el cuarto casillero me pidieron el doble del anterior, 8. Por el otro me pidieron 16. ¿Sí? Cada vez Bien. el doble del anterior. ¿Está bien? O sea, eso es lo que te piden. Ahora, yo esto lo resuelvo, digamos, lo resuelvo muy, muy fácil, diría uno, ¿no? ¿Qué necesito saber para resolver esto? Y necesito Potencia. contar. ¿sí? Si yo sé contar, saber contar, digamos, tendría casi seguro el problema resuelto. El tema es que tengo que contar hasta números muy grandes y no me tengo que equivocar. Y ese es un problema. Entonces, hay que encontrar una manera de mostrar el resultado cuando llegue al casillero número 64. Porque esto tiene 64 casilleros. Esto de acá tiene 64 casilleros. 8 para allí y 8 para allá. 8 por 8, 64. Bueno, ¿cuánto es f de 64? Se los dejo para que lo averigüen. Como dijo acá la señorita, millones y millones. ¿Sí? ¿No estaba en sus apuntes? ¿No estaba ya?
En el material que teníamos que estudiar para leer, que dejó, ya estaba, me parece, yo lo leí. ¿Puede ser ahí? ¿No? No está esa pregunta específicamente, hay una similar. Ah, ok. Hay una que, pero no te preguntan. Te hacen una pregunta con respecto a los casilleros del tablero de ajedrez, pero cómo los podés agrupar. Con las fichas de dominó. Pero no es la pregunta que les estoy haciendo yo. Y bueno, y si tienen la pregunta ahí, deben tener la respuesta. Así que lo que les pregunto es, ¿cuánto es cuando llegás al casillero 64? ¿Cuántos granos son? Si yo fuese asesor del rey, ¿qué le digo? ¿Acepta o no acepta pagar eso? Una pregunta, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, este de acá, el F1, ¿sí? Este de acá, o sea, por el segundo casillero, me pidieron 2. Sí, me pidieron 2. Por el tercer casillero, me pidieron 4, ¿sí? Entonces esto es 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más hasta el F64. Esto, el 2 a la 1, ¿sí? el 1, lo puedo escribir como 2 a la 0, porque todo número a la 0 da 1, ¿sí? 2 a la 0 es 1. Este 2 lo puedo hacer como 2 a la 1. Este de acá lo puedo hacer como 2 a la 2, ¿sí? Ahora fíjense una cosa. Este de acá, el 8, lo puedo hacer como 2 al cubo. 2 por 2 por 2. Este de acá lo puedo hacer como 2 a la cuarta. ¿Sí? Así hasta el 64. Entonces esto de acá, esta f de x, yo puedo plantearla como algo así. La base sería 2 y acá le pondría el exponente x, ¿sí? Sería el número de casillero, menos 1. Menos 1. Entonces, cuando estoy en el casillero 1, es 2 a la 1 menos 1. Es decir, 2 a la 0 es 1. Cuando estoy en el casillero 2, es 2 a la 2 menos 1. Es 2 a la 1. ¿Sí? 2 a la 1, 2. ¿Sí? En el tercero, es 3 menos 1. O sea, 2 al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, 4. Y así. En el 64, va a ser 2 a la 63. Bueno, esa es la respuesta. Sí, a ver, la respuesta les va a dar 18, un número muy grande, 18 trillones, una cosa así. ¿Sí? O 9 trillones, perdón, algo así. Pero son trillones, ¿sí? Trillones es cuando tenés 18 ceros, ¿sí? 18 ceros, ¿ok? Porque el millón tiene 6 ceros, el billón tiene 12 y el trillón tiene 18. ¿Ok? Entonces, hagan la cuenta con la calculadora, pero lo que les quiero decir con esto, que es lo que les adelanto de las próximas clases, esto es un exponencial. Esto es un exponencial, o sea, el problema del ajedrez se resuelve, se puede modelizar con una función exponencial, en donde la base de la función, esta es la base es 2. Y en el exponente donde tengo la variable, pongo x menos 1. ¿Sí? Bueno, el tema es cuando la base esta es más grande que 1 o menor que 1. Cuando la base es menor a 1, entonces esto converge a un valor, 0. Y cuando la base es mayor a 1, se te va a las nubes, se te va a 9 trillones, ¿sí? Entonces, el problema que nosotros estamos enfrentando, lo vamos a modelizar la clase que viene, esperemos llegar, del tema del COVID, vos lo que querés hacer es reducir la base, ¿sí? La base del proceso de contagio, ¿sí? Que sería la cantidad de personas en promedio que cada infectado contagia.
es lo que los infectólogos llaman el R0. ¿Cómo haces para reducir el R0 y ponerlo más abajo de 1 para que no se te vaya? Pues si es mayor a 1, como con este 2, digamos 2 mayor a 1, si fuese este el caso, en el cual cada infectado por día infecta a 2 personas, entonces en el segundo día yo ya tengo al que tenía infectado en el primer día, más otros 2 que infectó, o sea que ya tengo 3, y cada uno de esos 3, ¿sí? Se ramifica. Bueno, si yo tuviese un promedio de infectados, un promedio de personas nuevas infectadas por cada infectado que tengo hoy, de dos personas nuevas infectadas por día, me explota el sistema de salud. Entonces, lo que estás tratando de hacer con el aislamiento es reducir la base de esta función exponencial, reducir el R0, lo que se llama el R0. ¿Por qué? Porque entonces no se me va a las nubes, como en el caso de los granos que yo tengo que pagarle que tenía que pagarle el rey al tipo que inventó el ajedrez. Porque ¿qué pasaba? El tipo que inventó el ajedrez le estaba pidiendo una recompensa que se podía modelizar con una función exponencial donde la base era mayor que 1. Y se te fue a las nubes. Ahora, la semana que viene, la clase que viene vamos a empezar a ver. Y ahí van a notar la diferencia, como es el crecimiento entre una función lineal y una función exponencial. ¿Sí? Por eso, yo siempre les insistí, o sea, les insisto sobre lo mismo. ¿Cuánto es delta I sobre delta X? ¿Sí? Nunca pierdan de vista esto. ¿Sí? Yo, desde las primeras clases, lo que les dije es, fíjense, todas las funciones que vamos a analizar, ¿cuánto es delta I sobre delta X? En la lineal siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Por eso es lineal, y es la pendiente. En la exponencial no va a ser eso. Y ese es el tema. Y en la cuadrática tampoco va a ser constante. Ya eso lo sabemos. Bueno, esto es, digamos, más que nada un adelanto de la clase que viene. Yo no les voy a tirar más data porque por ahí se marean. Pero la clase que viene vamos a ver interés simple e interés compuesto. El interés compuesto se comporta como una exponencial y el interés simple se comporta como una lineal. Y ahí van a entender un poco, vamos a hacer los problemas de matemática financiera que hay ahí en esta misma guía, ¿sí? Bueno, gente, preguntas, dudas, comentarios. Bien. Estos de acá, ¿quién me habla? Más fuerte. Andrea, más fuerte. Más fuerte. No te escucho. ¿De todo lo que escribí? Una foto al chat, por mail, porque se ve muy borroso por parte. Está bien, pero de esto último que escribí, ¿me decís vos? Del pizarrón en general, porque hay cosas que no se alcanzan a leer. Y pero yo que tengo que sacar una foto. Así, en general. Claro, pero vos querés que saque una foto a cada cosa que copio. No, porque hay una parte que no se ve del pizarrón. Ah, bueno, pero por eso me tenés que decir antes. Bueno, pero pará. Lo que yo te digo es lo siguiente, mirá. O sea, vos me tenés que seguir a mí en lo que yo hablo y cuando voy a escribir. No, pero hay cosas que quise copiar y no se leen, no son muy legibles. Claro. Sobre todo la parte de... La parte del gráfico. Ahora no te escucho, te estoy leyendo los labios, pero no te escucho, se te fue el audio. Bueno, del gráfico, perfecto. Bueno, pero el gráfico, por eso te dije, hacelo con GeoGebra, ¿sí? Hacelo con GeoGebra y van a ser más lindos que los que hago yo y se van a entender más, ¿sí? Pero ustedes no se preocupen, la clase que viene, lo que no les salió, ustedes hagan el ejercicio 1, ¿sí? Los 3 puntos, los 3 del ejercicio 1, y respondan uno por uno. La clase que viene hacemos interés simple e interés compuesto, ¿sí? Que son los ejercicios que siguen a estos de acá. Ahí tienen para entretenerse. Si quieren avanzar con interés simple, porque alguien no sabe cómo se hace, avancen. Lo que digo es, respondan esta pregunta del F64, ¿cuánto es? Y vayan haciendo lo que les dije del modelo de oferta y demanda. Y la clase que viene, Andrea, ¿sos vos?
¿Vos, Andrea? Sí. La clase que viene, cuando no se vea lo que yo escribo, anda avisándome. No te escucho. Si no me... Creo que le sacaste el sonido, pero bueno, no importa. Escribime, si no, escribime acá en el chat y porque no te escucho. No sé por qué se fue el sonido. Profe, igual del pizarrón Brian habla. Se ve todo menos los verdes. Capaz que lo verde es que quiere que le saque la foto. A lo del Bueno, sí, gráfico. no, cambié de cosa porque se me había terminado la tinta, pero el verde es el dibujo que hice en GeoGebra. Es el mismo, digamos, no hice Sí, nada. sí, sí. Pero supongo que es de eso que está hablando ella. Bueno, listo. Eso es lo que no se ve. Perfecto. Bueno, gente, hagan eso y vayan, si quieren, avanzando con esto. Esta pregunta es interesante. Traten de hacer esta cuenta, es una calculadora, es algo sencillo, como les dije. Pero piensen esto que les dije: 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 al cubo, más 2 a la 4, hasta 2 a la 64. Bueno, Con eso de función de 64 no vamos a tener que anotar 2 trillones de números, ¿o sí? bueno, si querés anotarlo, sí, no es tanto, O sea, uno se asusta, pero digamos, si yo quiero, por ejemplo, escribir 9 trillones, 9 trillones es así, ¿no? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tenés 9 trillones. Sí. O sea, igual no te estoy pidiendo que lo escribas, lo que te digo es, aprendan a manejar números grandes, porque aprendan a meterse en la cabeza, ¿sí?, cosas que tengan que ver con números grandes. Para manejar números grandes, el ser humano inventó los logaritmos, que son la inversa de las exponenciales. Entonces ahora, después, precisamente cuando terminemos exponencial, vamos a pasar a logarítmica y vamos a entender un poquito más, digamos, cómo podemos trabajar con algo un poco más amigable, con cifras más amigables, o cómo hacía el ser humano cuando no tenía computadoras para calcular estas cosas. Bueno, con los logaritmos. Para eso sí que es el logaritmo. ¿Sí? Bueno. 2 dudas. ¿Qué me pregunta, Gabriel? Yo tenía 2 dudas. Sobre el tema de los precios mínimos y máximos y Sí. los excesos de oferta y o demanda. Sí, ¿qué pasó? Eso no me queda muy del todo claro. Bueno, mirate el video ahora, el que está siendo grabado, yo lo voy a subir. Pero lo que tiene que quedarte claro es lo siguiente, y meditá esto. Yo tengo un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Hasta ahí está todo bien. ¿Sí? Sí. Viene el gobierno, ¿sí? Viene el gobierno, esta es la oferta, esta es la demanda, ¿sí? Viene el gobierno y me dice, precio máximo, ¿sí? Obviamente, ¿qué me va a poner un precio máximo por encima del precio de equilibrio? Y no me va a poner un precio máximo por encima del precio de equilibrio, me va a poner un precio máximo por debajo. ¿Y por qué? Y porque se supone que si me pone un precio máximo es porque este es muy grande. Es como el precio de los fideos, es decir, vienen ahora con precios cuidados y te dicen, che, no, los fideos no se pueden vender más de tanto. ¿Qué me puso? Un precio máximo. ¿Por qué? Bueno, porque el equilibrio, ¿sí?, es muy alto, entonces lo bajó. Pero supuestamente el de equilibrio no es el más conveniente. Sí, eso es otra historia. Ah. Eso puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no sé. O sea, yo no te digo que sí, pero ponele que sí, que en la teoría, digamos, puede ser, ¿sí? Bajo ciertos supuestos puede ser. Pero, a ese precio, en crisis alimentaria y qué sé yo, hay gente que no puede comer, listo, entonces pones precio máximo, ¿sí? Se puede justificar poner un precio máximo. La cuestión es que si pones un precio máximo, va a ser por debajo del precio de equilibrio. Va a ser por debajo del precio de equilibrio, obviamente. ¿Y qué vas a generar? Y un exceso de demanda. Porque la demanda, ¿sí?, a este precio, porque vos fíjate que acá estabas en equilibrio. Si bajás el precio, entonces la demanda va a estar acá y la oferta va a estar acá. Entonces la cantidad demandada va a ser más grande que la cantidad ofrecida. Ajá.
entonces tenés un exceso de demanda. ¿Por qué? Bueno, porque la cantidad de demanda es más grande que la ofrecida. Si tenés un precio por encima del precio de equilibrio, y esto va a ser un precio mínimo, ¿sí? Es decir, como mínimo, el precio que se le paga a los productores tiene que estar acá. Tiene que estar por encima del precio de equilibrio. Vos me vas a decir, pero no es más eficiente el equilibrio, puede ser. Lo que es cierto, digamos, es que, ponele, los tamberos se van a la quiebra porque le pagan un poco el litro de leche. Viene el gobierno y le pone un precio mínimo. Ok. ¿Qué va a haber en el mercado? ¿Un exceso de qué? De oferta. ¿Por qué? Porque a este precio, por encima del equilibrio, la oferta va a estar acá y la demanda va a estar acá. Va a ser más grande la oferta que la demanda. Entonces vas a tener un exceso de oferta. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. ¿Se entiende? O sea, esa es la historia con el modelo oferta y demanda. Entonces acá tiene una aplicación concreta de función lineal y cuadrática a la teoría económica. Como le dije, la clase que viene, seguimos aplicando función lineal a un problema de matemática financiera, que es el de interés simple, y metemos función exponencial en el cálculo de interés compuesto. Y se los resuelvo con Excel también. Así aprenden a hacer modelos financieros con Excel. Y aprenden una aplicación de esto y no se queda solo en la cuestión de hacer números por hacer números. ¿Sí? Bien. Bueno, gente, ¿más preguntas? Y mi otra duda era si derivadas, integrales, ¿llegaremos a ver o nada que ver eso? Sí, pero si estamos recién en abril, Lautaro, esto termina en julio. No, igual preguntaba porque por lo que habíamos visto en el video ese que nos mandó para ver al principio. Ah, sí, bueno, pero está muy bien. Pero déjame que termine de exponer todas las funciones y volvemos ahí, vas a entender un poco más de ese video. Porque los videos listo. esos, por ejemplo, del cálculo de la costa, ¿sí? Es decir, viste que había un tipo que se puso a ver, digamos, cuánto decía que era la frontera entre Portugal y España. Y Portugal decía que era una cosa y España decía que era otra. Y entonces Claro. te llamaba la atención, pero ¿y quién tiene razón? ¿Cuánto mide la frontera entre Portugal y España? ¿Cuánto mide la frontera entre Argentina y Chile? Chile dice una cosa y Argentina dice otra. ¿Por qué? Bueno, pues están utilizando escalas distintas. Y ahí aparecía todo el tema de los fractales y demás. Pero, en el fondo, lo que está haciendo ese señor es hacer cálculo diferencial. Está midiendo, ¿sí?, cuánto varía una variable cuando se mueve otra. Y bueno, ahí es donde después vamos a empezar a meter un poco más de análisis, digamos, pero eso es cuando llegas a derivadas. Ahí entendés, digamos, por qué sirve el cálculo diferencial. Sirve para calcular esas cosas, o apareció, digamos, como una necesidad para calcular ese tipo de cosas. O con el mismo problema que tenía Newton, que quería calcular si tiraba una pelota desde acá arriba. Que iba más rápido. Claro, ¿por dónde va más rápido? Si la rampa es derecha o si la rampa es así. Y no sé, piensen ustedes en una montaña rusa. ¿Subieron una montaña rusa alguna vez? Sí. Bueno, ¿y por qué la montaña rusa tiene formas curvas? Y agarra más velocidad en la curva. Agarra más velocidad. Bueno, ese es el problema de la braquistócrona que resolvió Newton, que le preguntó Bernoulli. Uno de los Bernoulli le preguntó, ¿y cómo tiene que ser la curva para que la pelota llegue lo más rápido posible al piso? Y bueno, tiene que ser así, le dijo Newton. ¿Y cómo sabes que tiene que ser así? Y bueno, utilizó el cálculo diferencial. ¿Sí? Y así también calculaba las órbitas de los planetas y hacía todas esas cosas Sir Isaac Newton. Y bueno, pero nosotros estamos acá, vamos a hacer, lo principal vamos a hacer aplicaciones a la matemática financiera, que es lo que a ustedes les tendría que servir más. Claro. Bueno, ¿qué más? Sí, por ahí también se aplicaba la matemática financiera. ¿Cómo? Que por ahí también se aplicaba la matemática financiera. Sí. Bueno, de hecho ahí tenés problemas. Los problemas que yo les pasé acá, estos que están acá, si vos te fijás, bueno, yo aparte les dije, miren, fíjense, yo ya grabé un video, si ustedes se fijan, dice acá aplicaciones sobre la matemática financiera e interés compuesto. Esto es la aplicación de función exponencial. Acá tienen un video mío en YouTube, donde están las notas teóricas de la deducción de esto.
lo van a entender bien cuando terminemos de hacer estas clases, ¿no? O sea, de la clase que después de la clase que viene, pero si quieren mirar este video, digamos, ahí estoy yo hablando de este tema. Y, digamos, ahí vas a tratar de... Ahí vas a entender un poquito más, digamos, de lo que se trata. Hay unos en en el canal mío de YouTube, ahí hay unos ejercicios resueltos de interés simple y de interés compuesto. Si quieren mirarlos, quieren adelantar, qué sé yo, mírenlo. Si no, igual yo en la clase que viene voy a resolver esto. Todo esto que viene acá lo voy a resolver la clase que viene. Ok. Bueno, gente, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Ya? Y una vez que empiece con el tema del aula virtual, ¿le empezaremos a entregar los trabajos ahí o sigue siendo por mail? Eso ahora después quedamos. El tema es formal, digamos, el primer trabajo ya lo entregaron, ¿sí? Ahora yo calculo en que pónganle que si lo vamos haciendo, si nos juntamos el viernes que viene a la misma hora, por acá, supongan que el viernes 17 sería, ¿sí? El de la otra semana, ustedes pueden entregar estos ejercicios como trabajo práctico, y ya metimos función lineal, cuadrática, exponencial y algo de logarítmica, digamos, estaría metido ahí también. ¿sí? Pero sobre todo lineal, cuadrática y exponencial. Para logarítmica voy a meter algunos ejercicios más, pero digamos, para el 17 este trabajo práctico. Entonces ya nos quedaría solamente para la segunda quincena de abril ver bien logarítmica y homográfica y hacemos un parcialito de esa primera parte. ¿sí? Y entonces ya tendría lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica y homográfica. Serían 5 funciones para el primer parcial. 5 tipos de funciones con sus gráficas y cómo se resuelven. Porque después de homográfica entramos en lo que es el cálculo de límites. ¿sí? Que es un tema medio engorroso, medio que a la gente le cuesta un poquito, pero ahí ya vamos a ver. Bueno, en los videos que yo les pasé sobre historia de la matemática, ahí pueden ver algo digamos, de lo que hizo Leibniz y Newton, lo que hicieron Leibniz y Newton, cómo inventaron el concepto del límite. Pero bueno, eso es un tema, digamos, que después vamos a ver también, obviamente, la aplicación a la matemática financiera, sobre todo con interés compuesto, y vamos a ver, va a aparecer el número E por ahí. ¿sí? El número E, ¿sí? que va a formar parte de acá, de la base de la función exponencial. Pero eso es un cuento para la próxima clase, pero les voy adelantando. Entonces, para la primera parte serían lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica y homográfica. ¿sí? Eso lo terminaríamos a fin de abril, haríamos un parcial ahí, y después entramos ya con límite y derivada. ¿sí? O sea que desde mayo empezaríamos a ver límite, derivada, y ponerle que junio sería integrales o sucesiones. Ya terminamos. Buenísimo. Ese es el plan. Bueno, gente, si no tienen más preguntas, les agradezco que hayan venido. Nos vemos el viernes. No dejen de practicar, no son muchos ejercicios, son 3 nomás. Son un poco larguitos, pero métanle. Y nos vemos el viernes. Que sigan bien. Dale, profe. Chau, chau. Saludos, Hasta el gracias. viernes. Chau, chau.